Herramientas, ferretería. La más amplia oferta está en Chafiras. Carlos Alonso es el consejero insular de turismo del Cabildo de Tenerife. Con él queremos conocer la situación del sector turístico en esta isla. Carlos, muchísimas gracias por atender a Más Turismo. Gracias a ti, Eva. ¿Cómo está la situación del turismo en la isla de Tenerife en estos momentos, después de terminar la temporada de invierno y a unos meses de comenzar ya el verano? Bueno, no creo que podamos quejarnos del comportamiento de la temporada de invierno, tanto en el número de turistas como en frecuentación, en gasto turístico. Es decir, en los principales indicadores del sector, pues la temporada de invierno, sobre todo impulsado por el turismo extranjero, pues ha ido bien, ¿no? Otra cosa es la expectativa que tenemos para el mercado de verano, en donde pesa más el componente del turismo peninsular y por otro lado, debido a la situación de incertidumbre y crisis económica, se produce un mayor retraso en la reserva y en la compra del paquete turístico, ¿no? De forma que todavía no tenemos confirmadas buenas expectativas para este verano, ¿no? No obstante, yo creo que seguimos siendo líderes en el mercado de invierno, sobre todo en Tenerife, en el caso del mercado inglés y el mercado alemán, y esperamos que también lo seamos en la temporada 2012-2013 para invierno, ¿no? Las cifras son buenas en cuanto a llegada de turistas, también en cuanto a creación de empleo. Sí, hoy de manera global el sector turístico emplea más o menos los mismos efectivos que lo hacía antes de la crisis del 2007, ¿no? Que es cuando tocamos fondo en el número de turistas que llegaban a las islas, ¿no? No obstante, lo que ocurría antes, que había una dinámica positiva en dos sentidos. Por un lado, en la vinculación entre el sector turístico y el sector de la construcción, que tiraba de mucho empleo, ya no se está produciendo como consecuencia de la crisis inmobiliaria, de la crisis del sector construcción. Y por otro lado, la dinámica entre la bonanza en el sector turístico y la alegría en el consumo, que tampoco por la incertidumbre económica y la reducción del crédito se está produciendo. De manera que, a pesar de que el sector turístico tenga buenos datos globales de producción que den lugar a buenos datos de empleo, eso nos está llevando al conjunto de la economía con los mismos niveles y la misma intensidad que había antes de la crisis, ¿no? Este año se ha renovado la estrategia turística de Tenerife, se están cumpliendo los objetivos. ¿Qué queda para lograr esa estrategia? Bueno, el documento de estrategia es un documento programático, continuo, a pesar de que tiene una fecha, unos calendarios, que además se articula a través de planes de acciones anuales, donde del orden de 400, 500 acciones anuales llevamos a cabo en relación con la estrategia, y es un documento que se tiene que renovar siempre, ¿no? Obviamente lo que nosotros perseguimos es, por un lado, la mejora de la competitividad del destino. Hoy somos un destino de éxito, lo tenemos que decir así. La cuestión es qué tenemos que hacer para seguir siendo un destino de éxito en el futuro, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista del gasto turístico, desde el punto de vista de la conectividad, desde el punto de vista de la comercialización, desde el punto de vista de la cadena, lo hablábamos antes, de valor y de la creación de empleo. Son todos factores que tenemos que impulsar, objetivos que tenemos que impulsar. El mercado turístico cambia y nosotros nos tenemos que adaptar a eso, tenemos que hacer posible que Tenerife sea un mejor destino conceptualizado de manera integral, es decir, no solo los municipios turísticos, sino el conjunto de la isla, y tenemos que generar más producto turístico que, colocado en el mercado, genere más gasto y también más incidencia en la repetición, ¿no? Sin embargo, y a pesar del trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en este caso, desde la isla de Tenerife, para promocionar, para dar a conocer, para captar turistas, después hay inconvenientes, como por ejemplo la subida de las tasas aéreas, el cese de las operaciones de compañías como Spanair. ¿Cómo ha afectado a la isla de Tenerife? Bueno, el tema de las tasas es algo que no llegamos a comprender desde el Cabildo, ¿no? El otro día salían datos muy precisos respecto a la rentabilidad que había obtenido AENA en los aeropuertos canarios en el año 2011, que era superior a la del año 2010. Es decir, el año en donde se practicó las bonificaciones a las tasas, AENA ganó más dinero en Canarias que en el año precedente.
además ganó más dinero por pasajero. El aeropuerto del sur, por ejemplo, incrementó la rentabilidad por pasajero en el año 2011 respecto al año 2010. Era una política, en nuestra opinión, acertada, que generó más tráfico, más visitantes, más gasto turístico y además AENA ganó más dinero. No se entiende que no se haya prorrogado, pero menos se entiende aún que siendo un sistema en su conjunto rentable, los aeropuertos en Canarias tienen del orden de 30 millones de euros de beneficio al año, se haya practicado un incremento importante de las tasas aéreas, lo que aumenta el efecto que estamos teniendo ahora, que es que los aeropuertos canarios están financiando el déficit de los aeropuertos españoles. Es decir, no solo los canarios tenemos que pagar la financiación de los trenes de alta velocidad en la península, sino que nuestras infraestructuras, las infraestructuras aeroportuarias, financian los déficits de AENA en Madrid, en Barcelona y en otros aeropuertos que no tienen uso en península, ¿no? Eso yo creo que es algo inconcebible. Hemos pedido, lo estamos pidiendo, yo creo que AENA empieza, por lo menos eso es lo que resulta de la respuesta que le dio el presidente de AENA a la diputada Ana Oramas en la pasada comparecencia en el Congreso. Hemos pedido que haya una mejor política de tasas, una política comercial autónoma de AENA en Canarias que permita ser más agresivo para captar tráfico, que es de lo que vive en los aeropuertos, de lo que vive el sector turístico y de lo que vive Canarias. Y esperemos que AENA empiece a ser sensible a esa realidad, ¿no? Porque utilizando esos datos que usted facilitaba, el Reina Sofía es el segundo aeropuerto de España más rentable. Sí, efectivamente. AENA cobra cantidades importantes de dinero, no solo de las tasas, sino de los cánones que practica sobre las operaciones de combustible, handling, uso de plataforma, etcétera. Más tráfico, que es lo que se captó con las bonificaciones, genera ingresos adicionales. Por eso las bonificaciones, a pesar que reduzcan aparentemente el ingreso por pasajero, ha provocado un aumento del mismo y un aumento global de la rentabilidad de Tenerife Sur hasta colocarse como el segundo aeropuerto más rentable. No tiene sentido que en Canarias, en el aeropuerto del sur, por ejemplo, no se hayan hecho inversiones importantes y las que se han hecho han venido todas financiadas por la Unión Europea, con una tasa de financiación del 85%, es decir, AENA prácticamente no ha puesto dinero de inversión en Canarias, tengamos las tasas tan altas y encima el superávit vaya a financiar las inversiones y la explotación de aeropuertos. Y además se eliminan frecuencias y vuelos con, en este caso, Tenerife Sur, que se ha sufrido muchísimo en los últimos tiempos. Sí, Tenerife Sur ha padecido, digamos, la competencia que le hace el propio aeropuerto de Tenerife Norte, ¿no? Y es un problema que tenemos en el sistema aeroportuario en la isla. Nosotros vamos a encargar un estudio, de hecho ya estamos definiendo los contenidos de ese estudio para ver si es posible que los dos aeropuertos trabajen conjuntamente, definen una sola plataforma, como ocurre en el aeropuerto de Barajas, donde la T4 y la T2 están alejadas. Es verdad que no tanto como en el caso de Tenerife Norte y Tenerife Sur, pero funcionan como un solo sistema aeroportuario, con una sola unidad de explotación, con un solo sistema de aproximación, y eso es lo que queremos hacer entre Tenerife Norte y Tenerife Sur, de manera que sea un solo destino aeroportuario, ganemos en pasaje, se especializan las terminales y podamos competir mejor, ¿no? Eso es algo que queremos desarrollar, ¿no? Y el cierre de Spanair, consejero, no lo digo solo por la propia empresa, sino por toda la situación que está ocurriendo con el resto de compañías que hacen que venir a Canarias, venir en este caso a Tenerife, sea muy caro. Sí, efectivamente, hay dos factores, ¿no? o dos planos del problema. Por un lado, los que residimos en las islas tenemos una oferta más pequeña de vuelos y de destinos, hay menos operadores y por tanto pues hay una tendencia a la subida de precios, porque además el que viaja a la península estos días puede ver que los aviones están prácticamente llenos, ¿no? Por tanto hay una presión importante para la subida de precios. La caída de Spanair no se ha solucionado de manera plena, las compañías aéreas han hecho un esfuerzo, pero han terminado poniendo parches porque la programación ya estaba definida. Por tanto, la oferta de vuelos y de plazas que hoy tenemos respecto a la temporada de verano del año pasado o de invierno de este año es menor que la que teníamos antes de la caída de Spanair, ¿no? Y eso hace que hay una tensión sobre la disponibilidad y sobre los precios. Y eso también está afectando obviamente al turismo peninsular. Y ahí yo incidiría, más allá de la oferta, es que Spanair nos conectaba con muchos aeropuertos regionales. Lamentablemente, como sabemos, Iberia está trabajando en un sistema de red central,
y Spanair nos daba la posibilidad de conectarnos de manera multinodal, ¿no? Con varios aeropuertos de manera directa en Península, ¿no? A pesar de que Vueling ha hecho un esfuerzo para cubrir esas frecuencias, también lo ha hecho hasta cierto punto en Europa, hemos perdido esa conectividad directa con mercados tan importantes como el mercado andaluz o el mercado del norte de la península, donde teníamos conexiones directas, ¿no? Consejero, le quería preguntar por el aumento fiscal del Gobierno de Canarias, que la patronal hotelera ya se ha quejado de que esto va a perjudicar al sector turístico. ¿Usted qué opinión tiene? Porque luego también hay que sumar al aumento del Estado, ¿no? Del aumento fiscal que viene del Estado. Sí, yo creo que subir los impuestos a nadie le gusta y el Gobierno de Canarias lo ha tenido que hacer como consecuencia de la reducción drástica que ha tenido de las transferencias del Estado, un recorte de más de 800 millones de euros que ha hecho que para cuadrar las cuentas sea necesario subir algo la fiscalidad indirecta. Eso ha afectado al sector turístico, probablemente con una reducción de su rentabilidad. Todos sabemos que los paquetes ya están negociados con la turoperación, se negocian a medio y largo plazo y la modificación de la fiscalidad va a reducir la renta, el rendimiento, el precio neto que obtiene el hotelero, ¿no? o la empresa hotelera de las islas. De todas formas, eso no creo que vaya a generar una reducción del número de turistas. Las tasas aéreas sí, por el contrario, ¿no? Que aumentan el coste para el turista de llegar a Tenerife, o el hecho de la caída de Spanair, ¿no? Lo que va a provocar la subida fiscal es probablemente una reducción de la rentabilidad del sector turístico y hasta cierto punto también hay que reconocer una pérdida de empleo, una reducción del empleo también. En el sector. Y hablando de ese recorte que se ha hecho desde el Estado, ¿afecta a la isla de Tenerife en materia turística? Efectivamente, el Estado ha eliminado, cuando digo eliminado es que ha llevado a cero las partidas que existían, que han venido financiando actuaciones para la mejora del espacio turístico en las islas, en los años 2011 y 2010, por importe de entre 40 y 50 millones de euros. Este año tocaba una anualidad de 50 millones de euros, un convenio firmado con el Estado, que el Estado de manera unilateral ha incumplido al consignar en los presupuestos del Estado cero. La única partida que existe directa para inversión en Tenerife es una cantidad de $500.000 de euros para las actuaciones vinculadas a la rehabilitación del Puerto de la Cruz, que además se reduce significativamente respecto al año pasado, donde había 2 millones de euros, pero lo que es cierto es que esas cantidades que de alguna manera han venido a ayudar a la mejora del espacio público turístico en la isla, en los últimos 3-4 años se ha invertido del orden de 80 millones de euros en Tenerife, pues se han llevado por parte del Ministerio de Turismo a cero. Nosotros vamos a intentar seguir con actuaciones, tenemos recursos en el Cabildo que junto al Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, esos 4 ayuntamientos principales desde el punto de vista turístico, vamos a invertir. Hemos concentrado la actuación de zonas comerciales tradicionales para invertir en las zonas turísticas porque creemos que debemos de mejorar ese espacio para darle competitividad y insuflar economía a ese sector que nos puede sacar adelante, el sector turístico, y de alguna manera vamos a intentar superar el bache, pero obviamente la reducción o la eliminación de esa partida va a generar un impacto importante de mejora de competitividad del sector. Y además de lo que se realiza en Tenerife, que se hace en el exterior para promocionar, para dar a conocer las islas, en este caso Tenerife, porque por ejemplo las redes sociales sé que es una parte importante para el Cabildo de Tenerife, el propio consejero está en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, pero también se da a conocer la isla a blogueros que han estado recientemente por aquí. Sí, efectivamente, nosotros estamos, dadas las restricciones económicas que tenemos, intentando maximizar los recursos que tenemos para la promoción, ¿no? Y hacemos actuaciones muy selectivas en donde los que llamamos fan trip o viajes de conocimiento y viajes que están vinculados también a la prensa o en este último caso, como mencionan los blogueros, pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque junto a la acción que hacemos con las agencias de medios que tenemos en Península, en Francia, en el Reino Unido y en Alemania, podemos difundir mejor una imagen positiva del destino, ¿no? En esos principales mercados que tenemos, Francia, Reino Unido, Alemania, España. Vamos a abrir también pronto una agencia de medios en Rusia, de manera que intentando gastar poco en publicidad vamos a tener un impacto indirecto implícito en los medios más importantes en esos países, ¿no? Aparte, estamos haciendo acciones muy vinculadas al sector, muy vinculadas a la turoperación, también a conservar la conectividad
de Tenerife, con nuestros principales mercados, intentando cubrir los déficits que tenemos en Francia, en Italia, en países nórdicos, en Rusia, aumentando la conectividad directa, y ese es nuestro objetivo a la hora de utilizar los recursos menores que tenemos para, siendo muy selectivos, intentando dar un mayor valor al dinero que utilizamos en promoción. Y se sigue intentando captar turismo peninsular, porque a pesar de la situación que vive España, hay que intentar también que esos turistas, los que elijan tener vacaciones, se acerquen a la isla de Tenerife. También se están realizando acciones. Sí, efectivamente, estamos con unas acciones muy vinculadas, por ejemplo, a los eventos deportivos. Hemos desarrollado una vinculada al Máster de Tenis de Madrid, en donde hemos estado en la galería comercial del Máster. Somos el único destino que está, es un mercado muy selectivo, es una acción conjunta con los hoteles de 5 y 4 estrellas de la isla, buscando captar un mercado, un turista de nivel adquisitivo medio alto. Aparte estamos haciendo acciones muy selectivas con los turoperadores, que son los que mueven principalmente el mercado peninsular, principalmente Viajes del Corte Inglés, Horizonia o Viajes Halcón, Globalia, que son, digamos, los principales turoperadores en península, utilizando también publicidad inversa con cadenas de radio para promocionar el destino, muy vinculado a la cadena de venta, de manera que ofrecemos incentivos a los vendedores para prescribir el destino de Tenerife, haciendo viajes de conocimiento, como el que mencionaba anteriormente, también con las redes de ventas de los principales turoperadores, y eso a pesar de que el mercado peninsular es un mercado, como decías, que está en una situación crítica, ¿no? La subida de impuestos del gobierno central ha hecho que la gente tenga menos dinero en el bolsillo y se plantee más gastos para las vacaciones, y por eso, más que hacer campañas para promocionar la imagen de Tenerife, lo que estamos buscando es campañas o acciones que tiren de la fuerza de venta, que tiren de las agencias de viaje para prescribir el destino. Consejero, en todos los espacios que hemos realizado en las islas, diferentes programas de Más Turismo, aprovechamos para invitar a todos los canarios que ven a través de la televisión este programa y a quienes nos puedan ver desde fuera, a que conozcan la isla. Le pido que sea un poco agente turístico y que promocione la isla de Tenerife. ¿Con qué mensaje podríamos terminar para que los turistas se acerquen y conozcan esta isla? Bueno, la isla es una isla muy rica, que tiene no solo buenas condiciones y establecimientos hoteleros, yo diría que los mejores que hay en Canarias, sino que también tiene toda una serie de elementos, de atributos, de valores propios en el norte, en el sur, que hacen que sea encantador visitar Tenerife, ¿no? Los queremos poner en valor a través del proyecto Volcanes de Vida. Hemos iniciado nuestra actuación con una actividad piloto en Isla Baja, que es un verdadero tesoro. Además ahora se va a abrir el nuevo puerto deportivo en Garachico, y esos elementos, con la visita al Teide, la visita a Masca, el puerto de la Cruz, donde estamos realizando una inversión importante para modernizar el destino, pues son elementos importantes, ¿no? Y no me olvido de Santa Cruz. Estamos en el hotel emblemático de Tenerife, en el Hotel Mensei, propiedad del Cabildo, que ha sido recientemente renovado por la cadena Iberostar, que ofrece unas condiciones fantásticas para venir un fin de semana de compras tranquilo, pasar por el parque, darse un chapuzón en el spa, y todo eso lo tienen a la vuelta de la esquina, casi cogiendo un avión o un barco de cualquiera de las islas de Canarias. Pues muchísimas gracias, consejero, por atender la llamada de Más Turismo. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos quedamos con algunas de las imágenes que hemos podido ver a lo largo del programa de hoy.
Hasta aquí Más Turismo de hoy, en el que hemos querido recordar algunos de los momentos que hemos vivido en esta primera etapa del programa, y seguiremos con el objetivo de conocer la industria más importante del archipiélago canario, como es el sector turístico, invitándoles a que nos sigan acompañando en Más Turismo. Hasta la vista, adiós.